Hola, bienvenidos a esta clase de técnicas de entrevista motivacional para facilitar el cambio de conducta. Mi nombre es Carla Oces, médicos de familia del CESFAM Pedro de Valdivia. El tema principal será la entrevista motivacional. Es un método, una herramienta que nos va a permitir ayudar a las personas que vemos todos los días en nuestra consulta a cambiar algunos comportamientos arraigados que suponen importantes riesgos para la salud. La entrevista motivacional es un método de asesoramiento, como una especie de coaching, que implica potenciar la motivación del paciente para el cambio. O sea, aquí el principal agente es el paciente, ¿ya? No el médico. Como veíamos recién, es una herramienta comunicacional importante, sobre todo en la CICEP, donde nosotros buscamos un cambio de conducta para mejorar la salud y la sobrevida de nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es un diálogo colaborativo entre el paciente y el profesional de la salud, respetuoso, porque vamos a ver que toda la riqueza la trae el paciente, él es el que se conoce, y sin imposiciones, sin juzgar. Y ahí vamos a ver cuáles son principalmente el espíritu de la entrevista motivacional más adelante. Esto permite que nosotros los equipos de salud podamos guiar al paciente, ayudarlos a adoptar, por ejemplo, hábitos más saludables, previniendo la enfermedad. O por otro lado, a pacientes que ya son crónicos, podemos ayudarlos hacia el automanejo y mejorar su calidad de vida. Entonces, como nos damos cuenta aquí, la entrevista motivacional nos va a servir en la CICEP desde G0 hasta G3, ya desde pacientes que no tienen patología, que quieren hacer algún cambio en su estilo de vida y mejorar, o algún paciente ya crónico que necesitamos que adhiera a tratamiento, por ejemplo, o haga algún cambio importante. Los autores de la entrevista motivacional, Miller y Rolnick, han intentado hacer una simplificación de la entrevista motivacional para hacerlo en la práctica clínica, en el día a día, con algunos principios rectores de la entrevista motivacional que les traigo aquí. Primero, el tema de resistir el reflejo de corrección. Eso tiene que ver principalmente con nuestra forma de ver la medicina desde siempre, en que tratamos nosotros de enseñar, de mostrar el camino correcto hacia la buena salud, y esto muchas veces produce un efecto paradójico. Los pacientes a veces se niegan a esto, se resisten porque todavía están en la ambivalencia. Entonces, recuerdan las razones por las que mantienen su comportamiento y no cambian. Es como un efecto paradójico justamente. Entonces nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que resistir este reflejo, este impulso de querer corregir al paciente. Por otro lado, comprender las propias motivaciones del paciente, eso es lo más importante, o sea, esperar que el paciente nos cuente cuáles son sus propias motivaciones, conocerlo, conocer sus intereses, sus preocupaciones, cuáles son los valores que rigen en su vida. Nosotros con una curiosidad sana, por supuesto, explorar abiertamente sus motivaciones para el cambio y así poder comprender mejor. Y además vamos a ver cuáles van a ser sus posibles barreras que les van a dificultar el cambio más adelante. Por otro lado, tenemos que escuchar con empatía. Esto es muy importante en la entrevista motivacional porque el paciente se tiene que sentir cómodo, tiene que sentirse que está en un espacio seguro. Lo ideal es que el paciente hable y nosotros escuchemos harto. No corregir, no juzgar. Lo ideal es que el paciente se sienta a gusto en esta entrevista. Y por otro lado, una cosa importante dentro de la entrevista motivacional es tratar de empoderar al paciente para que de él salga toda la fuerza para hacer su propio cambio. Y por eso tiene algunas técnicas que vamos a ir viendo más adelante. La idea es que, por ejemplo, los éxitos que ha tenido el pasado le puedan servir para transmitirle la esperanza de que realmente él puede cambiar.
Los autores de esta técnica, ¿cierto? De esta metodología, aconsejan usar la entrevista motivacional en individuos, como dice aquí, aparentemente desmotivados. O sea, estamos hablando de la fase contemplativa de las etapas del cambio, no más adelante cuando ya están en acción. Aquí es donde se usa principalmente la entrevista motivacional justamente para revertir esto. Ya como decíamos, de revertir la decisión del paciente. Por otro lado, el terapeuta es visto como un facilitador, ¿ya? No como un experto que viene a enseñar, sino que es una persona que viene a mostrar, no confrontar, sino que a mostrar y a facilitar que el paciente entienda lo que es mejor para él. Y esto en un espíritu, como dice aquí, colaborativo, evocador y respetuoso de la autonomía del paciente. ¿Qué significa eso? Colaborativo porque lo construyen entre el terapeuta y el paciente. Se toman decisiones en conjunto, ¿ya? Porque se van mostrando los pros y los contras. em, el profesional reconoce el conocimiento que el paciente tiene de sí mismo, ¿ya? Aquí el experto es el mismo paciente de su propia vida. Por otro lado, es un espíritu evocador, o sea, siempre vamos a estar recordando de cómo hizo anteriormente en su vida para tener éxitos en distintos cambios que pudo hacer. Por lo tanto, vamos a estar eh, evocando las razones también para cambiar. Por eso es importante varias sesiones, no es solamente una sesión. Y evocando también las cosas que le importan al paciente. Siempre vamos a estar como recordando, trayendo a colación al momento en que estamos de lo que ya hemos conversado, de lo que él recuerda. Y es muy respetuoso de la autonomía del paciente, porque finalmente todo depende de si él quiere dar el paso, qué es lo que quiere cambiar, por dónde quiere empezar. Todo va a depender del paciente, no en este momento del terapeuta o del profesional de la salud. Entremos ahora en las etapas del cambio con respecto a la entrevista motivacional. Bueno, sabemos que en estas etapas de cambio, la disposición al cambio es lo primero, ¿cierto? Porque si tenemos acá un usuario que quiere o que nosotros vemos que podemos motivarlo para poder hacer un cambio que le va a beneficiar en su salud, la disposición al cambio es vital, ¿cierto? Para este comportamiento. Y esta disposición al cambio, nosotros sabemos, ya esto lo estudiaron, de que siempre tiene ambivalencia, siempre hay ambivalencia hasta que ya no sea, el paciente ya no está en acción. Antes de eso siempre está en la duda de si empezar, cuándo empezar, cómo hacerlo, no toma la decisión al tiro. Está entre el deseo y la resistencia al cambio. El proceso de cambio se modela en 5 etapas dinámicas, ¿cierto? Sabemos que estas son etapas que se avanza, se retrocede, con las recaídas, por ejemplo, entonces son etapas que no son estáticas y la entrevista motivacional es justamente el asesoramiento que viene a ayudarnos a mejorar esta motivación mediante la resolución de la ambivalencia. Ese es como el objetivo final de la entrevista motivacional, ¿cierto? Resolver esta ambivalencia para dar el paso y empezar la acción. Aquí tengo un resumen de las tareas que el profesional tendría que hacer en distintas etapas del cambio, ¿ya? En la precontemplación sabemos que el paciente viene y muchas veces ni siquiera se ha planteado que tiene un problema, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos la obligación ahí de por lo menos mostrarle que esto es perjudicial para su salud, eh, tratar de generarle la duda por último al paciente, mire, esto le podría causar daño al futuro. En el fondo sabemos que aquí es principalmente informar, ¿cierto? Informar para que él lo tenga en cuenta. Después, en la etapa de contemplación es un paciente que ya viene mirando este problema, ya se dio cuenta que fumar le hace mal y que de alguna manera tiene ganas de hacerlo. Entonces, todavía no se ha decidido, todavía está en la ambivalencia. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar de lleno a mostrarle cuáles son las ventajas y las desventajas de tomar esta decisión. Quizá también ayudarlo a mostrarle alternativas.
inclinar la balanza justamente a través de la discrepancia. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar si no cambia? ¿Qué va a pasar con su salud si es que esto sigue así? Y si lo hace, bueno, las cosas positivas que va a tener y por supuesto ayudarlo a sentirse un poquito más seguro de que es posible hacer este cambio, ya aumentarle su autoeficacia. Más adelante vamos a ver más detalle de cómo ayudar a este paciente a pasar, ¿cierto?, de la contemplación, de esta preparación, que uno piensa que va a ser dentro de los 6 meses próximos, ¿cierto?, a la etapa ya de preparación y acción. En esta tercera y cuarta etapa, el paciente ya se decidió, ya está claro, sabe lo que quiere, sabe qué es lo que quiere cambiar. Entonces aquí, para no quedarnos estancados en la preparación, tenemos que buscar objetivos claros, un objetivo claro y realista, con un plan realista para poder realizarlo, ayudarlo a tomar esas decisiones y las medidas necesarias para lograrlo, ¿ya? Y después la etapa de mantenimiento, sabemos que es un paciente que ya lleva varios meses probablemente con la conducta cambiada, sin embargo es súper importante mantener el seguimiento para prevenir las recaídas y aquí es donde tenemos que buscar las distintas estrategias para que estas recaídas ojalá no ocurran lo menos posible y ayudar al paciente a identificar estas estrategias. Ya, esa es nuestra misión en la etapa de mantenimiento. Y bueno, la recaída sabemos que es una parte también del aprendizaje que va a tener este paciente y nos va a volver de nuevo a la etapa de contemplación probablemente o de acción, pero la idea es no quedarse ahí pegado o desmoralizado porque ocurrió esta recaída, sino que volver nuevamente a la carga y volver a retomar la acción como fue en algún minuto. Hay otra etapa que algunas personas que se dice es la etapa de la finalización, donde el paciente se siente completamente seguro y como libre de tentaciones de volver a recaer. Sin embargo, esta es una etapa que es bien debatible porque en realidad sabemos que siempre se puede volver a recaer. Imagínense que si uno quiere hacer actividad física, empezó a hacer actividad física, pero durante todo el resto de la vida, lo más probable es que en algún minuto uno pare de hacer actividad física por alguna u otra razón. Eso se podría ver como una recaída, pero se puede volver nuevamente y cada vez va a ser más fácil retomarlo. Ahora vamos a ver en la práctica las fases de la entrevista motivacional. La primera fase es justamente generar la motivación para el cambio. Para esto tenemos que aprender algunas habilidades básicas de la entrevista motivacional. Probablemente a ustedes ya les suena esto de hacer preguntas abiertas, ¿ya? Hacer afirmaciones, usar reflexiones o utilizar resúmenes. Partamos por las preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas son a veces un poco temidas por los profesionales de la salud, pero nos van a dar mucha información acerca del paciente y no va a demorar el paciente en hablar más de 2 a 3 minutos seguidos. No es tanto el tiempo como uno piensa. Un ejemplo de pregunta abierta sería, eh, sé que usted vino hoy día porque quiere hablar del tema del alcohol. ¿Podría contarme un poco de eso? ¿De qué se trata? Cuénteme. Bueno, y ahí el paciente va a explayarse, ¿cierto? Va a hablar y va a contar acerca de sus miedos, sus motivaciones, sus valores, sus objetivos. Eso nos muestra mucho cómo es el paciente, ¿ya? Por eso son tan valiosas las preguntas abiertas. No tenemos que tener miedo a hacer preguntas abiertas. Con respecto a hacer afirmaciones, significa que nosotros vamos a hablar con el paciente de manera que él se sienta fortalecido en esta entrevista en sus esfuerzos por cambiar. Vamos a hacer como una especie de cumplidos a él o expresiones de aprecio. Por ejemplo, que usted haya venido acá ya es muy valioso, es valiente de su parte que usted quiera conversar conmigo acerca de su problema del alcohol. Así es que lo felicito. O gracias por su paciencia, por estar acá, por escucharme, porque eso le va a ayudar y entiendo que no es fácil para usted. Con respecto a usar reflexiones, significa que después de una pregunta abierta, ¿cierto? Vamos a tener tema para reformular lo que el paciente dijo, pero con otras palabras, ¿cierto? Pero
reflexionando un poco. Por ejemplo, sé que usted me contó que el alcohol a usted lo ayuda un poco una vez que llega a la casa, como que se relaja y además hace que usted se desestrese, pero por otro lado entiendo, por lo que usted me contó, que está empezando a preocuparse por el impacto que esto tiene, que está teniendo en su salud. Usted mismo me contó que además está viendo que su salud se está viendo afectada y también su relación con la familia. Entonces, lo que el paciente nos contó, nosotros lo reflexionamos en pocas palabras, ¿ya? Eso es la reflexión. Pero finalmente el resumen, ¿ya? Vincula conversaciones pasadas con las de ahora y hace una compilación o un resumen de las conversaciones para hacer seguimiento. Por ejemplo, eh, si no le importa, permítame comprobar que he entendido todo lo que hemos hablado hasta el momento. A usted le preocupa la cantidad de alcohol que ha estado tomando los últimos meses porque reconoce que ha experimentado problemas en su salud. Usted me ha contado que las veces anteriores que esto le ha traído problemas y ahora me está volviendo a contar que esto para usted ya significa un cambio en su familia. ¿Ya? Eso es un resumen de las sesiones anteriores, más lo que me contó hoy día, y hacemos una pequeña reflexión al final. Y en la fase 2 ya nos corresponde fortalecer un poco más el compromiso con el cambio. Ya tenemos un poquito más clara la película, pero tenemos que profundizar un poco más, por ejemplo, en las desventajas de no movilizarse, en las desventajas que esto trae. Por ejemplo, ¿qué es lo que le preocupa de su presión arterial? ¿Ya? ¿Qué consecuencias va a traer esto si usted no se cuida? ¿De qué manera le preocupa su peso? O sea, la idea es que el paciente se dé cuenta que si no cambia va a tener consecuencias en él, ¿ya? Por otro lado, la parte como optimista sería las ventajas del cambio y el optimismo del cambio. Las ventajas, preguntarle, ¿cómo cree usted que se vería en 5 años más si es que realmente usted hubiera hecho este cambio? ¿O qué cambiaría en su vida si usted bajara de peso? ¿Ya? Y ahí se puede presentar un optimismo del mismo paciente frente al cambio y nosotros tenemos que fortalecerlo y decirle, em, ¿cómo lo hizo usted cuando dejó de fumar y alcanzó a dejar de fumar unas 6 meses o no sé, o una semana? Em, ¿Qué fortalezas posee usted que le ayudarían en este cambio? Entonces ahí el paciente muchas veces sí, yo el otro tiempo atrás intenté y lo hice y pude hacerlo, aunque no duré tanto, pero sí pude hacerlo. Entonces el paciente se ve un poquito más optimista. Y finalmente la intención de cambiar, si pudiera, por ejemplo, si pudiera hacer cualquier cosa, ¿qué cambiarías? ¿Ya? Entonces, ahí el paciente finalmente dice que yo quisiera cambiar, controlar mejor mi diabetes, por ejemplo, ya, porque quiero ver a mis nietos más adelante cuando sean grandes. Como alternativa o complemento para fortalecer este compromiso con el cambio, ojalá abordar estas dos experiencias. Por una parte, preguntar acerca de la relevancia que tiene para el paciente este cambio. ¿Cuánto? Y se puede medir. Si usted lo puede medir del 1 al 10, ¿cuánto usted le pondría, qué nota usted le pondría de la importancia de este cambio? ¿Cuánto cree que para usted es importante este cambio? Y el paciente puede decir 7, ya. Y entonces, ¿por qué no es un 0? Ah, porque en realidad sí, para mí es importante, por esto otro. ¿Y qué habría que hacer para que esta relevancia, esta importancia fuera un 10? Entonces, ahí el paciente reflexiona un poco acerca de la importancia que le da a este cambio en particular. Y después también es importante saber acerca de cuánto cree él que es capaz de hacer, o sea, acerca de la autoeficacia. Importante saber de 1 al 10, por ejemplo, si usted 0 es 0 grado de confianza en usted mismo y 10 es el máximo grado de confianza, entonces dígame de 1 al 10, ¿en cuánto usted se pondría nota la confianza que usted tiene de poder cambiar esta conducta que le está haciendo mal? Por ejemplo, como dice aquí, reducir la cantidad de alcohol. Mira, 3.
Ya, entonces ahí nos damos cuenta que la autoeficacia que tiene en este momento el paciente es baja porque no cree que es capaz de hacerlo, poco capaz de hacerlo. Pero ¿por qué no es un cero? Ah, porque algo tiene de confianza, entonces ahí podemos fortalecerlo un poco. ¿Y qué habría que hacer para que esto fuera más alto? Entonces también ahí podemos reflexionar con el paciente para tratar de aumentar su confianza, su autoeficacia. Estas dos antecedentes son importantes para poder trabajar con él, saber cuánto de importante tiene este cambio en particular y cuánto de autoeficacia tiene para trabajar. Bueno, ya estamos llegando al final y no quería dejar de decir algunas palabras sobre las barreras para la implementación de la entrevista motivacional en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica diaria. Se pueden identificar las siguientes: la falta de tiempo, ¿cierto? Que está aparejada con consultas breves, ¿cierto? Que muchas veces no nos alcanza el tiempo. Por otro lado, la falta de capacitación o desarrollo profesional en esta área, sobre todo a profesionales más biomédicos, no se nos enseñan este tipo de herramientas. Em, Nuestro paradigma imperante, que es el rol de experto, que estamos acostumbrados a enseñar, indicar, decir que esto es lo que corresponde, más que a escuchar y acompañar. Y también tenemos como barrera el deseo muchas veces de que los pacientes quieren soluciones rápidas, como cambiar ya. Y sabemos que eso no es tan fácil y tenemos que explicar que no existen soluciones mágicas. Entonces la invitación es justamente a explorarnos nosotros mismos en nuestra propia ambivalencia en el cambio de paradigma, por ejemplo. ¿Cómo me veo yo frente a los pacientes? Si es que estoy más cómodo dando indicaciones, enseñando, diciendo lo que tienen que hacer, y en este cambio hacia ser o cooperador, a mostrar lo que los pacientes saben para ayudarlos a ellos a descubrir y tomar, hacer en forma colaborativa, tomar las decisiones. Eso es un cambio que requiere esfuerzo y que no sale de un momento a otro. Ya, entonces, veamos qué pasa con nuestros pacientes cuando están estancados, los tenemos de varios años y no hacen cambios y que mirarnos nosotros mismos si es que es nuestra forma de actuar, nuestra forma de tratar al paciente, junto con por supuesto, su problema, y si nosotros queremos intentar hacer este cambio. Y para eso, si ya queremos lanzarnos a la piscina y estar dispuestos, bueno, los invito a ejercitar algunas de estas herramientas que vimos, esta pincelada, ¿cierto? Pero que podemos ir de a poco, ir ejercitando en los controles de CICEP, algunas herramientas pequeñas de entrevista motivacional para que el paciente dé el paso, ¿cierto? Para prepararlo, para que finalmente entre en la acción y cuando entre en la acción, ¿cierto? Nosotros acompañarlo, hacer un seguimiento efectivo para evitar las recaídas, ¿ya? Eh, Así es que es un camino bonito donde yo creo que nuestros pacientes también nos lo pueden agradecer, ¿ya? Eh, bueno, con esto termino y muchas gracias por su atención.